había muebles, sofás, camas, palos, y todo eso lo desalojaron con 800 viajes de tolvas, ¿verdad? ¿No? Para que se den una idea de todo el trabajo que se hizo. Había 3 o 4 árboles monumentales, por ahí Javier tiene unas fotos, y esos árboles prácticamente fueron sacados a mano, de uno por uno. Entonces, como pueden ver, ahorita estamos en lo que era el hotel, que empezó a funcionar en 1904, ¿sí? Este hotel constaba de 35 habitaciones y era más o menos de un término, digámoslo así, medio, ¿sí? Porque en esa época estaba el Hotel México, estaba el Hotel Francés, estaba el Hotel Velasco, estaba el Hotel Imperial, y luego en calidad más o menos le seguía ¿verdad? Era de los buenos, pero sí había otros todavía de otro nivel para arriba. En ese entonces la calidad de los hoteles se marcaba por el costo de los mismos. No había de estrellas, no había nada. Simplemente este es de 10 pesos y este es de 8 y este es de 4 pesos. Estamos hablando ahorita de la época porfiriana, ¿no? Entonces este edificio empieza a funcionar en 1904 y en ese mismo año es cuando circula el primer automóvil por la ciudad de León, Guanajuato, para que vayan ubicando más o menos épocas, ¿verdad? Pues no sé. Sí, previo a la ampliación e inauguración de este hotel de 35 habitaciones que les comentaba Enrique, ya funcionaba o ya le daba hospedaje a los visitantes de la plaza, y eso va a dar pauta a ciertos acontecimientos que más adelante les platicaremos. Entonces, una anotación nomás arquitectónica, perdón, ya les voy a no. Originalmente, antes de que fuera esta finca, cuando la tenía don Félix y luego el hijo la reconstruye, la amplía y hace modificaciones, era de una sola planta esta parte. Cuando deciden ampliarlo, porque ellos empiezan a ver que la Plaza de Gallos funciona, meten espectáculos, variedades, artistas importantes, viene Ángela Peralta, canta aquí, entonces, y viene comedia, viene teatro, viene zarzuela, hubo muchas compañías de zarzuela que pasaban por León, o compañías operísticas. Entonces empieza a funcionar y obviamente era un buen negocio. ¿Y para qué dejar que los huéspedes fueran al otro de los hoteles que estaba comentando Enrique? Entonces mejor vamos a construir un segundo piso y vamos a albergar más gente para seguir recaudando más dinero. Y es cuando se le hace el segundo piso y se construyen estas escaleras. Arquitectónicamente las escaleras no corresponden a una finca normal, están metidas encajonadas como en un pasillo. Y queda muy raro porque en los laterales de las escaleras no hay pasada para ningún lado. O sea, encajonaron ahí las escaleras para poder tener acceso y hacer el segundo piso. Entonces, son unas escaleras además particulares porque no quisieron construirlas sobre el patio, como sería en otro tipo de patios coloniales, que vemos las escaleras majestuosas que salen del patio hacia el segundo piso. En las casas de las monas, otras fincas, está que desde origen fue previsto que iba a haber escaleras y se construían en el patio. En este no, entonces ya estaba toda la parte de abajo para no formar una zona. Entonces, en el hueco de un pasillo seguramente había ahí algún tipo de boletita o algo. Ahí desplantaron las escaleras, y son unas escaleras rarísimas, cortas, achatadas. Cuando vayamos a poder subir, después que lo espero el próximo año ya puedan subir, van a ver que al dar vuelta están súper encajonadas, dan una vuelta casi para pagar. Muy empinadas y encajonadas. Entonces el segundo piso fue posterior, originalmente la finca no lo tenía. Por si se va un dato, sí, yo ahora hice una El entonces dueño, don Manuel Gutiérrez de la Concha, también era dueño, entre otras cosas, de la Casa de la Cultura. Bueno, ahora lo conocen como la Casa de la Cultura, este edificio, también del siglo XVII. Y él es un controversial leonés porque participó en la guerra de independencia, pero a favor del rey. Él era realista, ¿verdad? Entonces, él apoyaba esa causa. Félix María Calleja, el brigadier, lo nombra como jefe del ejército realista aquí en la ciudad. Entonces, en una batalla que él tiene en San Juan de Dios, ahí pierde la vida, ¿verdad? El dueño de aquí de esta finca, su delegado, en San Juan de Dios, fallece por un encuentro que tuvo con los insurgentes. Y luego ya uno de los primeros acontecimientos importantes
ya para luego pasar al redondel, que yo sé que ya todos quieren pasar para allá. En 1810 va de paso el ejército realista a la ciudad de Guadalajara, hacen una parada aquí en la ciudad para ver a este personaje, dueño de Plaza de Gallo, con 5,000 hombres, y una gran parte de esos 5,000 hombres se quedan aquí en todo lo que es la Plaza de Gallo, ¿verdad? Estamos hablando de diciembre de 1810. Entonces, si se fijan, desde ahí empieza toda una cascada de acontecimientos importantes que sucedieron aquí en esta finca. Y antes de que la adquiriera la familia, a principio y hasta los mediados del siglo XVIII, esto era una troje, esto era una gran troje que almacenaba todo tipo de granos. ¿Sí se acuerdan que decían que León era el granero de México? León era 100% para la agricultura, ¿no? Entonces aquí era una troje gigantesca en donde se almacenaban pues, toneladas y toneladas de granos. De hecho, mucha parte de esa cosecha de granos, que muchas venían de Santa Ana, se exportaban a Europa, especialmente a España, ¿verdad? Porque el original dueño, Ramón Gutiérrez de la Concha, él sí era español originario, ¿verdad? Entonces, mucha de esa cosecha se iba a España, ¿verdad? Previo a esta fecha, en 1808, al subdelegado, bueno, en ese momento no era subdelegado, se le dio el nombramiento, él era el encargado de la Plaza de Gallos, de las plazas de Gallos, porque hubo varias en el estado. Una de ellas en Pénjamo, otra de ellas en Manuel Doblado, una más en San Francisco del Rincón, y algunos otros palenques en pequeñas haciendas, poblados. Que era, digámoslo así, parte de la alcaldía, ¿no? Era parte de la alcaldía. Todo eso correspondía a León. A la alcaldía mayor de León. Así es. Y bueno, tenemos que darle gracias a alguien, porque de todas esas plazas, esta es la única que sigue de pie. Pues bueno, podemos disfrutarla y... ¿algo más? Yo nada más quería comentar que hay una Plaza de Gallos, no como esta, con las características de esta, que tiene su hotel y que fue muy dinámica y que tuvo usos múltiples. Hay una, no sé si la hayan visto, pero siempre tuvo su uso muy específico, Plaza de Gallos, que tiene una arquitectura totalmente diferente, que se encuentra en San Luis Potosí, en Real de 14. ¿Sí? Entonces ahí hay otra, pero es de un contexto muy distinto, de una construcción muy diferente, pero es otro antecedente, ¿verdad? Allá les vamos a hablar, estas plazas de gallos originalmente venían de España. Allá en el redondel les vamos a platicar un poquito de eso, ¿verdad? Nomás tener cuidado al pasar la escalera, que está bajita, entonces al subir tengan cuidado con la cabeza. Aquí en la parte de acá, ¿no? En el pasado, en la pasada esta. Para los que conocen, bueno, para los que no conocen aquí el redondel de Plaza de Gallo, hagan de cuenta que ahorita vamos a abrir una cápsula del tiempo y nos vamos a posicionar 200 años al pasado, ¿verdad? La historia. No, esto es parte, porque yo denomino parte de las entrañas de ese león oculto, ¿no?
Mami, ven. Si ven en la parte de esta, hay una razón de por qué tienen la lona. Si se pueden poner así en forma para aprovechar el redondel. Si quieren, háganse todos para acá porque es distinto de como punto de enfrente. O sea, vénganse todos de este lado. Tienen que apreciar esas columnas. Para que no se mojen, porque como abajo hay tierra de la cantera, si lo dejamos descubierta se llena otra vez de maleza, como ven esas dos ramas que están ahí, y perdemos lo que ya se hizo de quitar toda la hierba que estaba, que aquí era donde estaban los árboles, estaban arriba, y pasaban el techo y se asomaban a No se veían las gradas. no se veía nada. Eran hierbas de esas. ¿Para qué pondrían esa malla? Esa malla se pone para que no entren las palomas, porque las palomas, la caca de paloma nos afecta toda la finca. Entonces, por eso está protegida. Hay malla en donde está protegida ya para que no estén entrando. Y las gradas ahorita están tapadas para que no se nos mojen y no crezca maleza y no se nos perjudique nuevamente la limpieza que ya se hizo. Porque hay una etapa que se va a hacer aquí. En noviembre van a empezar a trabajar en el redondel también para ya estabilizarlo y ya poderlas dejar firmes, porque a todo abajo lo que hicieron fue pusieron unas paredes, rellenaron de tierra y luego nomás le hicieron las losas así. Entonces obviamente ahorita está muy suelta, muy mojada, está inestable. Entonces lo que se va a hacer es que ya se puedan... De manera muy ajustadas, ¿sí? Y más que corridas, muchas eran tientas, porque se pueden ver las dimensiones, pues esto es muy pequeño, ¿sí? Entonces, estas se dieron hasta los años 40, ¿no? Y hasta 1844 que se construye la Plaza de Toros Reforma, que luego fue la Plaza de Toros León, donde ahorita está el Cine Coliseo. Cuando ya pasan para allá, deja de operar aquí como Plaza de Toros, ¿verdad? Posteriormente llegaban empresas de fuera de León y algunas venían del extranjero y rentaban la Plaza de Gallos para hacer temporada. En 1802 vino el Club Radiant, que era una empresa extranjera que se dedicaba a dar, como decía la licenciada, ópera, zarzuela, conciertos. Pues prácticamente, si se fijan, esto era como un poliform, ¿no? Que tenía su área de espectáculos, tenía su hotel, tenía su restaurante. Entonces eso fue el Centro Cultural de León, antes de que en 1880 se construyera ya lo que era el Teatro Manuel Doblado. Posteriormente, en los 50 del siglo XIX, como ya lo comentaban, vino el ruiseñor mexicano, que era la cantante de ópera Ángela Peralta, y luego volvió a regresar otra vez en 1876, ya cuando eran los festejos del tricentenario de la ciudad de León. Y muchos de ustedes, como ya saben, Ángela Peralta fue vecina de Luis Long, cuando Luis Long vivía allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Cuando vino recién de jovencito, su vecina era Ángela Peralta y tuvo alguna amistad con ella. Entonces, de ahí brincamos a 1910. En 1910 hay un mitin político aquí, de Madero, ¿sí? Él venía de la ciudad de Monterrey. Entonces, de alguna forma, en cualquier momento que se pudo, le trataron de bloquear su mitin. Aquí lo intentaron bloquear, entonces llegó un telegrama del gobernador que decía que le dejaran dar ese mitin para que no se viera luego como mártir. Él vino a hablar aquí, pues en contra de las empresas norteamericanas, que don Porfirio Díaz le daba preferencia, y habló del tema de los granos, que gran cantidad de granos, en vez de irse para consumo de la gente, de escasos recursos, estaba yendo para las empresas destiladoras, que en aquel momento hacían whisky, vodka, muchas bebidas, ¿no? Entonces de aquí Madero sale aproximadamente a las 8 de la noche para dar otro meeting en el Teatro Doblado. Afuera de donde está la terraza del Condesa, ahí lo intentan detener, ¿sí? El comandante Landazurri, que era el jefe de la policía, lo quiere detener, que porque están haciendo mucho relajo y todo. Ahí se arma un forcejeo y Madero decide ya no ir al Teatro Doblado, y el abogado leonés, don Toribio Esquivel Obregón, que luego le peleó la presidencia a Madero,
esa noche lo invita a cenar a su casa y al día siguiente se va a Guanajuato y raramente, que Guanajuato era más radical y más cerrado, allá sí tuvo un mitin en el Jardín del Cantador con más gente y sin ningún problema como los tuvo aquí en León, ¿verdad? Estamos hablando del año de 1910. Si brincamos a la década de los 50, se instalaron aquí un ring de box y de lucha libre, donde estuvo el Santo, Blue Demon, el leonés Black Shadow, estuvo la Tonina Jackson, bueno, múltiples espectáculos. Antes de que existiera el teatro doblado, era el único escenario para todo evento. A mucha gente no le gustaba esto y por eso se ve la necesidad de buscar un lugar. Se ubica ese predio en ahora esquina Pedro Moreno con Hermanos Aldama para construir el teatro que albergaría a este escenario de la ciudad, el Teatro Manuel Doblado. Entonces, esto fue en 1869 y se inaugura, la primera inauguración que tuvo el Teatro Doblado en 1880. Bueno, ahí también cabe decir que en los años 30 del siglo pasado aquí se dieron las primeras vistas de cine, que no era un cine convencional como lo conocíamos, sino que iban apareciendo imagen con alguna música, eran vistas de cine. Ya por los 40, 50 también aquí hubo cine de forma continua, era uno de los cines más de esa época, ¿no? Que también en esa época también había cine en el teatro doblado. Entonces nuestros dos grandes cosos culturales pues terminaban de repente de cine, ¿no? Entonces esta es una parte pues muy importante, ¿no? Si se fijan, ya todo lo que les hemos platicado que ha sido esta Plaza de Gallos, desde que empezó como una troje, ¿verdad? Bueno, hay otro uso que se le dio. Aquí inició, porque fueron los dueños, el Instituto La Paz, que lo ubican ahora en la Río Bravo. Aquí inició el Instituto La Paz y también hubo una pequeña pica de calzado. Fue, sí, justo donde cruzamos del hotel hacia acá. Esa parte nueva, ¿no? Esa era la parte nueva donde se instaló esa pica de calzado. Pero eso fue ya en épocas recientes, ya que estaba deteriorado, que necesitaba muchísimo dinero para el mantenimiento, la restauración, y se fue cayendo cada vez más hasta el olvido total. En esos primeros intentos había unos árboles que seguramente eran más antiguos que cualquiera de nosotros que estamos acá. Y que por qué la descendencia del señor Gutiérrez de la Concha no peleó, compró o mantuvo esta finca se perdió posteriormente en un litigio, jurídico. Y por ejemplo, este inmueble estuvo tanto tiempo abandonado porque venía de un problema jurídico de 4 generaciones de la familia Hernández, ¿sí? Hasta que en 1910 se cae la parte trasera. No sé si se acuerdan que había una fachada de una casona antigua y allá afuera había una placa que decía que aquí continuamente también había venido Francisco Villa a la Plaza de Gallos. Estamos hablando de 1915, cuando toma como cuartel la Casa de las Monas y estuvo más o menos 4 meses Pancho Villa. También era un visitante asiduo y desgraciadamente pues no se rescató la placa donde estaba. Y al caerse, había 2 entradas. Donde nosotros entramos, que era la del hotel, y la original de la Plaza de Gallos, que cruza hasta la calle. Inclusive aquí a un lado hay un hotel, ¿no? Sí, es un hotel Barón, el Hotel Barón. Pues ya es un hotel pues ya más contemporáneo, ¿verdad? Pero rescatado. Ese es de un estilo Art Deco, ¿no? Ya por ahí de los 40, más o menos. Entonces, como bien lo dijo la licenciada, la licenciada, por aquí había una entrada, por aquí había otra, esta era la del hotel, esta era la de la plaza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que continuamente por aquí entraba la gente adinerada, ¿sí? Por acá entraba, desgraciadamente, se oye feo, pero si ven los diarios de esa época, se decía que por aquí entraba la gente linajuda, que era la gente de dinero, y que acá entraba el populacho. Así se le decía. Eso ya no existe. Eso ya no existe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el Hudson todos entramos por el mismo lugar, ¿no? Bueno, entonces, pero luego nos dicen por acá los de aquí y para acá los de acá. Entonces, de alguna manera, bueno, aquí, pues sí murió alguna gente, o sea, no tanto como, por ejemplo, en Plaza Principal, Plaza de Gallos, pero sí pudo haber habido aquí pues algunas muertes, sobre todo cuando era un cuartel realista, ¿no? Cuando estaban en plena guerra de independencia y que este era un fortín.
Ahora, en la inundación de 1888, cuando se da esa terrible inundación que ha sido la más fuerte que ha devastado a León, con más de 3,000 casas destruidas, este lugar se convirtió en un centro de abastecimiento para todos los leoneses. Toda la ayuda que llegaba a León o se recababa, se concentraba aquí, y aquí era un sitio donde se iba distribuyendo, ¿verdad? Fue muy diferente a la de 1926, que fue otra inundación muy fuerte, que inclusive la presidencia municipal estuvo como albergue de esa gente. Yo les comentaba que en España había redondeles de este tipo. En España hay redondeles, en Sevilla y en algunas otras ciudades, pero que datan del siglo XVII, inclusive del XVI, que se llamaban corrales de comedias, que eran los corrales de comedias, que por ejemplo teníamos Plaza de Gallos y luego se adaptaban para tener teatro, zarzuela, cualquier otra cosa. Entonces, si ustedes se van al YouTube y ponen Corral de Comedias, pueden ver las plazas de gallos antiguas que existían en España, que fue más o menos un modelo que se tomó por Ramón Gutiérrez de la Concha, que él era español, ¿verdad? Entonces, ese es un antecedente también de esta Plaza de Gallos. Como pueden ver, este es un tesoro. Aquí había un techo. Sí, en su momento llegó a haber un techo. Simplemente, pues acuérdate que era una troje, era un bodegón gigantesco de granos. Ahorita sí está protegida toda la escalera, la escalinata, por las lluvias que hubo tan intensas y tan fuertes este año. La última inundación, y por 2016. Que de alguna manera 3 de julio. estaba desgajando un poco ¿Y van a las poner gradas. techo aquí también? Sí, así es. Un techo acústico. Y estas gradas ahorita no las podemos ver en su estado natural, pero si se meten a nuestra página de History León, ahí van a poder cómo eran estas gradas. Inclusive se ve espectacular. De hecho, creo que ayer subimos una foto donde estamos Javier y yo sentados en las gradas, Sí, como ayer. estaban de forma original, y de alguna manera esta construcción te atrapa. Tú puedes pasarte aquí horas viendo, contemplando. Yo les digo que esta es parte de las entrañas de nuestra historia, porque muchos leoneses no saben que está esto. Hay muchas cosas en la ciudad que no sabemos, como por ejemplo está el Portal Victoria, que muchos no saben dónde está, pero ahí hay un portal, ¿sí? ¿En dónde era eso? El Portal Victoria está en el Hotel Francés, que era un antiguo portal, más o menos del siglo XVII. ¿Y cuál era el otro francés? Y el Hotel Francés está a un lado de McDonald's, donde... De aquí del... McDonald's, donde eran las casas reales. ¿Sí? Bueno, como dicen, a un lado de Chispas. De Chispas, ahí sí. Bueno, ese hotel que se ha estado rentando como de restaurante y todo, ese era el Hotel Francés. Allá atrás hay una arcada muy interesante. ¿Es donde estaban los negritos? Ándale, estaban los ¿Verdad que negritos. también estaba Cantinflas? No, Cantinflas No. estaba en el Hotel México. Ah, era el México. Era allá. Esos negritos estuvieron 60, 70 y 80. Son unos negritos que trajo don Guillermo Vera, que fue amigo de Pancho Villa cuando estuvo aquí. Los trajeron de La Habana, Cuba. ¿Sí? Esos negritos. Y ahora pueden verlos en la nueva estancia. En el Real de ¿Cuál? Minas, perdón. ¿en cuál? En el Real de Minas. En el Real de Minas ahí pueden ver esos negritos que muchos de nosotros cuando éramos niños los veíamos. De hecho, cuando yo fui y los vi, pues te llega la nostalgia y el gusto de verlos. Por ahí también los subimos algún día a la página. Entonces, si se fijan esta construcción, pues qué bueno que se está rescatando. A mí me tocó la compra de este edificio se hace cuando se cae la finca de acá atrás, pues ya el municipio como que dice, caray, se nos va a caer toda esta finca. Entonces el comité del centro histórico, que estaba en aquel entonces, hace el primer contacto con la dueña o con los dueños y posteriormente son el enlace con el municipio para que empiecen las pláticas. Las pláticas no fueron fáciles. Pasó toda una administración y no llegaron a un arreglo. Llegó otra administración y casi al finalizar, por la interacción ahí del licenciado Mariano González Leán, que jurídicamente destrabó mucho esto, se pudo llegar a un precio que primero era muy alto y al final casi se logró pagar a la mitad de lo que se estaba De hecho, fueron 5 administraciones las que estuvieron litigando. ¿Y les gustaría saber cuánto costó? Sí. Ay, no. Sí. A ver si hacemos una vaquita. A ver si la juntamos ahorita y la pagamos. A ver, Rosa, pasa el creo. canasto. Bueno, la familia pedía 14 millones de pesos
le dieron 5 millones de pesos. Me hubieran dicho. Bueno, ya con gastos y algunos impuestos y no sé qué tanto, quedó cerca de 7 el pago final. Sí, obviamente. A la mitad. Esto venía derrumbándose. Y que la persona que vivió aquí fue Moisés Hernández. ¿verdad? Anastasio. También Don fue, Anastasio. pero antes, hace que como unos 10 Bueno, lo que pasa que desde hace 100 años había Hernández aquí. Viene siendo de la familia de ellos por 4 generaciones. Entonces imagínate todos los Hernández. Hasta, ¿sí conocen al Pepón? Sí. Su familia es Cesta Hernández, dueña de la Plaza de Gallos. Bueno, pero Sí. Ex dueños. Ex dueño, sí. Aquí nos pagaron los 5 Bueno, se llaman los del instituto, ¿no? Sí, que es es periodista. Algo así. Bueno, miren, nosotros estuvimos aquí presentes ya cuando se compra, se abre la finca por parte del arquitecto Gregorio de la Rosa, que fue un arquitecto restaurador, que hizo todo este trabajo que estamos viendo aquí. Aquí era tierra hasta 10 metros para arriba, no se veían las gradas siquiera, hay fotos. Pues todo eso se sacó a mano, como se trabajaba hace 300 años, ¿no? Fue muy tardado, pero un trabajo muy bien hecho. Cuando estuvimos aquí, cuando recién se abrió, se encontraron algunos objetos, que ahí los tiene, me imagino, el Instituto Cultural. Se encontró un vestido de novia enterrado, ¿sí? Se encontró un... Enterrado. Ahorita les cuento algo. Con todo y la Cofre o un baúl. La novia a lo mejor por aquí sigue deambulando, ¿verdad? También se encontró... un cofre con muchas monedas de oro. Sí, no, se encontraron monedas, sí, monedas de plata. Se encontró toda una colección de botellas antiguas, desde hace 100 años, de los 20, de los 30, una colección de botellas. Se encontró un cochecito antiguo de pedales, como de los años 50, todavía en un estado más o menos. De hecho, yo siempre les dije, restáurenlo para luego lo exhiban aquí. Entonces se encontraron luego ya al final. ¿Y sí lo van a exponer después? Sí. Una rueda, ¿verdad que sí? Una rueda de carretas, se encontraron unas teles como de la primera época de las televisiones, ¿no? De los 50, una tele muy antiquísima. Vino siendo basurero, ¿no? Ya prácticamente venían y echaron. Sí, sí. De hecho, cuando entramos, había pedazos de sillones, de camas, pues fue hotel. Que había una caldera en una vecindad, ¿no? No sé, fue lo que se cayó. Sí, se cayó acá atrás, era de una familia Reynoso, ¿no? Si no... De hecho, acá en la parte de atrás Y los chiquillos pasaban. se encontraron algunos mijitorios, pero muy antiguos, antiquísimos, ¿verdad? Que ni siquiera se habían visto, pero eran mijitorios individuales, posiblemente los que funcionaban cuando estaba esta plaza, ¿verdad? Se encontraron en la parte de atrás. Todo eso lo tenía la oficina de Ciudad Histórica. La oficina de Ciudad Histórica era la que anteriormente tenía la custodia de la Plaza de Gallos, y hace unos meses toda esa custodia pasó al Instituto Cultural, porque el Instituto Cultural tiene acceso a fondos federales para que puedan apoyar en la restauración. Entonces me imagino que todo ese acervo ha de estar ahora en Instituto Cultural, ¿verdad? Pero no lo están, no No lo lo están exhiben, exhibiendo. todavía no. Yo imagino que en algún punto aquí lo van a exhibir, porque yo pregunté hace poco a la directora de Desarrollo Urbano, me dijo que sí, que ese acervo sí se tiene documentado. De alguna manera, mucho o poco, pues fue lo que se llegó a encontrar, porque cuando entró el arquitecto Gregorio de la Rosa, platícales cómo estaba aquí de escarbado y pasadizo. ¿Tú entraste La también? primera ocasión en la que yo entré estaba totalmente cubierto de tierra el redondel, las gradas, y si yo estaba parado en aquella malla ciclónica que ven, hasta ahí llegaba la tierra. Entonces yo estaba parado en lo que entonces era el piso, que era esas montañas de tierra, veía hacia el otro lado, o sea, estaba ahí. La ahí, finca que tiene una arcada allá a un lado, sí. ¿no? Y ya les hablaba de esos árboles. Había hoyos que alguien había cavado. En más de alguna ocasión, o con el derribe de estas bardas, la gente podía entrar y venían mediums y venían buscadores de tesoros, venían programas Extranormal. Y... ¿No salió tesoro aquí? Sí, aquí tenemos nuestro tesoro. 7 millones, pues es un tesoro. Se descubrió esto, ¿no? Y entonces bueno, le permitían la entrada a estas personas o
se metían, sin más ni más, y escarbaban en la búsqueda de oro, la búsqueda de monedas, porque ya conocieron la parte del hotel y les hablábamos de que siempre se permitió o siempre alojaron a estos jugadores. Entonces, si había un ganador, se iba al hotel. Era gente de Pero mucho antes- dinero, no antes los se gallegos. aseguraba de guardar, o incluso los mataron. Muchos de ellos están aquí, no los cuerpos, pero sí las almas. Entonces, yendo hacia aquel lado, Está atrás de ti. viene conmigo. Quedarte en la noche hasta que oscurezca. Claro. recorridos nocturnos. Para entrar por el túnel, tenía que bajar de esa montaña y casi a gatas atravesar el túnel. Salía y las hierbas, los matorrales me cubrían en su totalidad. Fui pasando como Chanoc hasta una de las habitaciones. Entré a esa habitación y encontré ese vestido de novia. Un vestido de novia intacto, impecable, en un sillón individual, en el centro de la habitación. No tenía nada. Y ahora Quique menciona que lo encontraron enterrado. Pues no, yo lo vi y tengo las fotos y se las voy a compartir. Sí, Pero bueno, no es lo único que encontré en ese... Sí, súbelas. encontraste a la novia. Es que debes de subir ¿Verdad que todo sea un eso. compromiso? Sí, De las qué fotos. A las 6 para ti. Sí, sí, sí. Allá está. Ya está el compromiso. A subir las fotos del vestido. También. ¿Quién es? Es ella. Ella es la... Ay, pero está muy nuevo como para... A ver. ¿Lo llevan a la lavandería o qué? Habrá dos. No sé si habrá dos entonces. Vamos a investigar si hay dos, ¿Qué tú encontraste en el sillón y ¿De qué año data? No sé, no tengo miedo, pero no me acerqué a él. Pero tú ese vestido Las- lo rescataste antes de la intervención, ¿no? Sí, no, yo no me pude llevar nada. ok. Vamos a investigar mí si me hay gusta- dos. Hablando de todos esos objetos, a mí me gustan las antigüedades. Había unos espejos increíbles, los pilares, bueno, vieron ahora unos bloques de cantera. Sí, hay Bueno, bloques. los bloques de cantera, pero de los pilares estaban en el piso, bueno, en las montañas de tierra. Había cuanta cosa se puedan imaginar, entre muebles, espejos y todo. Yo no me pude llevar absolutamente nada. Yo tengo cierta sensibilidad a algunas cosas y hay cosas que me las puedo llevar y otras cosas no me las puedo llevar, aunque me las regalen, no me las llevo. Les recomiendo si llevan algo antiguo, hagan antes un ritual de limpieza para que puedan conservar esos objetos. En esa ocasión yo no me llevé absolutamente nada, no pude, y cuando regresé ya no había nada. Otros que sí pudieron. Sí, Nos comentan de un ente aquí. hay muchos entes aquí. Mucha gente que se enamoró de aquí, que seguramente fueron veladores, trabajadores, habitantes. Es una de las fincas, como ya lo escucharon, mucho más antiguas, de las más antiguas de la villa, todavía Villa de León. Pero hay uno en particular que no permite que el resto trascienda o que siga la luz o que se vaya de este mundo o de este plano existencial. Y él está justo ahí al frente, arriba. Le nombran el diablo. Desde siempre le nombraron así. Él mató muchísima gente en busca del dinero. Lamentablemente nunca fue suficiente lo que obtuvo y se quedó aquí. Pero sigue presionando a los entes, a esos espectros, esas energías que aún habitan aquí y que quieren entregar sus riquezas, sus pertenencias y cerrar ese ciclo. Él sigue presionándolos para que no lo hagan, quiere que se lo entreguen a él, no los deja salir. Presiona a los veladores. ¿Qué es? Y Déjame decirte algo, ¿eh? dime, Antes de que sigas, ahorita que entramos, la habitación que está, así como yo estoy parada, del lado izquierdo en la mera esquina, ya ves que está cerrada una puerta. Ay, hay mucha gente ahorita, ¿eh? pues vámonos. En esa puerta. Es el meeting de Ahí Francisco y Madero ahí. En ese cuarto. Sí. Nos acaban de decir hace un momento que no se deben de sentar ahí. Es cierto, Javier. Por favor. Sí, y yo ahorita yo andaba ahí husmeando, pues viendo. Entonces esa puerta está cerrada, entonces yo hago esto y me hacen así.
Fría. Mira, hay gente que cree y no cree. Nosotros, Javier y yo platicamos con él. Javier y yo platicamos con uno de los veladores, ¿verdad? Que ya tenía meses y meses. No. Entonces él comenta de ese ente que estamos platicando, Su lugar predilecto. que ya cuando era la noche se les aparecía ya por el frente. Y él se iba por aquí atravesando todo y se posicionaba aquí. ¿Sí? Que no dejaba en la noche que nadie entre a esta área. Y ellos decían, ni loco, vamos para allá atrás en la noche, ¿no? Entonces, era una plática recurrente de los veladores. Porque llegaron a ver cosas. Se siguen viendo cosas. Obviamente. Estaba más cargado de energía. Cada vez que he venido, todos nosotros tenemos energía y algunos la dejan aquí. Bueno, hay muchísimas energías y conforme he venido visitando una y otra vez, se sienten distintas energías. Algunas más pesadas, algunas como nos comparte Adriana. Pero bueno, hay esas energías. ¿Alguna pregunta, una vivencia, algún comentario? Porque hay gente que yo sé que ya ha venido anteriormente, que han sentido, que han visto diferente, no sé. Alguna vez me tocó venir a mí cuando estábamos en la prepa, por ahí del 92, 91. Sí. Y para entrar acá atrás era prácticamente un hoyo, porque era, o sea, entre que era los como muebles una que estaban aventura, ahí, ¿no? Sí, Padre. entre los muebles que estaba ahí todo tirado y para pasar aquí atrás las hierbas y todo eso, era un agujerito, teníamos que pasar de panza y sí, la tierra llegaba. Y ahora que ves esto dices, Como el que "No". está también donde era antes el cuartel militar, ¿no? También ahorita que está en el Emiliano Zapata, que está también abandonado, está también ahorita lleno de tierra. Había un árbol muy grande donde aquí, ¿no? Sí, ahí había varios, ¿no? Como 3. El tamaño de enormes. de los arcos. En el 2013, yo creo recién que adquirió la finca, yo pasé y quise entrar a tomar fotografías y había unos guardias y me dijeron que no estaba permitido. Y le dije, ay, por favor, déjenme tomar, yo desconocía este lugar. Sí me permitió tomar unas fotos, había algunos baúles, muñecas como de porcelanas muy maltratadas, ya unas sin ojos, y tomé fotos y muchas botellas. Las tenían ahí en la entrada como. A ver si luego nos las comparte por Sí, las para tengo. ponérselas a la gente, ¿no? Nosotros también vamos a subir. Ayer ya se comprometió a subir el del vestido de novia. Entonces digo, para irnos retroalimentando. Sin novia. Bueno, ¿cómo se llenó de tierra? No, pues imagínate. A lo mejor. ¿Quieres saber el daño? Le dieron cáncer. Tirar sus escombros. Pues prácticamente fue durante 50 años de abandono, ¿no? Que se fue acumulando esa tierra. Hasta allá llegaba la finca, ¿no? Ese era el balcón principal. Eran como palcos. De hecho, miren, esto que está aquí fue agregado posteriormente con la nueva restauración cuando en 1802 se inaugura. Este era el escenario. Imagínense que estamos aquí y ahí está, frente de nosotros ahorita mismo, Francisco I. Madero como candidato diciéndonos que hay que votar por él, que hay que seguir al partido reeleccionista, que pues hay que sacar a Porfirio Díaz ahí. Porque ahí ahorita de repente está Ángela Peralta, ¿no? Que ella era a nivel mundial, ella se la pasó en Europa, en Francia, en Italia, en la Scala de Milán. Ella era a un nivel de Enrique Caruso, ¿no? Era algo fenomenal. Imagínense aquí enfrente de nosotros, a mediados del siglo XIX cantando. O el tema que nos comenta Javier, imagínense sentados en la gradita y viendo aquí a 5 metros al Santo, al Cavernario, Blue Demon, Entonces era un sitio mágico que te atrapaba y la verdad, pues los leoneses, la gran mayoría de los leoneses no sabíamos de este tesoro. Yo siempre lo he denominado que son parte de las entrañas de nuestra historia. Por ahí Javier y yo tenemos un proyecto sobre eso. Que en León hay un montón de lugares que nunca nadie ha entrado, no conoce, pero que nosotros, Javier y yo, si entramos, lo estamos documentando para después dárselos a conocer. Hay una casa adelantito de lo que viene siendo el expiatorio, que yo nunca he sabido, que tiene una ¿cómo se llama? Una estructura hermosísima, la cantera súper labrada.
Que es De como hecho, un jardín bonito, precioso. ¿Dónde allá era la adentro. estación? no sé. Ahí no era la sé. estación del tranvía. Ahorita en la sí, mañana esa. fui Era y una- ya están es una derribando hermosura todo. porque incluso están Todo. ¿A las... poco? Ahorita tengo fotos de ahorita en la mañana, acabo de ir. Sí, que estaba Era la abandonado estación, ahorita. Sí, está donde abandonado, llegó está Madero. mucho Mándenoslas por inbox, ¿no? Ahorita las tomé en Porque la nosotros mañana. sí tenemos línea Sí. con desarrollo urbano, a Que ver se qué creo que pasa. tiene una virgen. De hecho, la Sí. cantera ya está Ayer era la negra. antigua estación Sí. del tranvía, que era Ajá, jalado por exacto, mulas ahí. y que funcionó hasta 1930. habrá- ¿Por qué? Porque luego pusieron pisos de cemento y destruían el... Era para que hubieran dejado las vías, ¿no? Va a ser un antro ya ahí. Nomás falta, pues ahí en plena madera. Ahorita en la mañana acabo de enterarme. Entraba hasta, creo que hasta aquí en la plaza principal entraban las vías, ¿no? Sí. Era para que las hubieran dejado.